Estás en la certificación de biomagnetismo avanzado y alta bioenergética en línea. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando el módulo 3 de biomagnetismo avanzado. Ese módulo, Pati, bueno, bienvenida, Pati, ¿cómo estás? Hola, muchísimas Este, gracias. este Aquí ando. módulo para mí es muy importante, muy interesante porque este listado, este listado azul es para mí uno de los un listado que hemos aprovechado Muy poco, sí. muy poco aprovechado y tiene información de lujo, información que a brindarnos la oportunidad de ser todavía más, diría un amigo mío, más exquisitos en la aplicación de los De imanes, los imanes. más, pues, una manera más especial, cuando lo empecemos a manejar de una manera muy intensa, se van a dar cuenta de la diferencia entre lo que es el listado naranja y este listado. De verdad es un mundo de diferencia. Patti, ¿qué tal? ¿Qué nos platicas de este libro que tú lo desarrollaste? Sí, ese tiene, al igual que los otros, tiene su historia porque precisamente estábamos en España y veníamos ya de regreso y ya se estaba ahí, ya le estábamos dando Coqueteándole. forma, sí, ya estaba así como un pasito más adelante. Y sí, efectivamente, tiene una información a la cual hemos recurrido, pero que siempre el listado naranja es el que se ha llevado así como que las estrellitas ahorita hasta ahora. Y cada vez que lo seguimos leyendo y lo seguimos utilizando, pues nos damos cuenta de que es efectivamente muy, muy preciso y muy funcional. Bueno, pues ahora con este listado azul, los pares que aquí encontramos nos orientan perfectamente en cuanto a los síndromes metabólicos, a la diabetes, un aspecto muy importante que a mí también siempre me ha gustado manejar y tener información, como es en el de las adicciones, y aquí tenemos pares que nos hablan de esos consumos. Cuando vamos leyendo la información, pues nos vamos dando cuenta también de procesos más avanzados, como puede ser, no sé, el cáncer, lo que estamos viviendo ahora en estos momentos, el sistema inmunológico, y pues siempre presentado de tal manera que lo podamos utilizar haciendo un testeo y analizando la información, que eso también es lo principal. Si ese listado yo lo he utilizado, yo le digo a los alumnos que cuando lo apliquen en naranja en la primera sesión, en la segunda, hablando de un consultante, la primera, segunda, tercera sesión, pero ya en la tercera, cuarta o quinta sesión, que apliquen el azul, porque te va a dar otra variedad de situaciones, porque Sí. lo que vas resolviendo con el naranja está bien, porque digamos es lo básico, es lo primero que obtuvimos, es lo primero que salió, pero ahora el azul, el segundo listado o listado especializado, viene a ser más que un complemento para ti, la afirmación Así de la es, importancia del del biomagnetismo. biomagnetismo, y además ya lo veremos, lo vamos a analizar. Este es el mío, por eso ven que está, vean, está todo escrito y todo marcado. Y esto que me falta, porque a todo le vamos añadiendo ahí información y aclarando. Nos ofrece también otras aplicaciones de los campos magnéticos. Claro, Ya no nada más es ver un solo par como lo obtenemos en el listado naranja, sino que aquí también nos indica, por ejemplo, confirmar con otro par o hacer un testeo con 2, 3 pares más para confirmar esa sintomatología similar, y ya nos da una idea más clara acerca de los padecimientos de nuestros consultantes. Eso también es muy, muy práctico encontrar en este listado. claro, y recuerden que este es un curso de Avanzado. biomagnetismo avanzado, que tenemos que tomarlo con esa seriedad de que va más allá del biomagnetismo que conocemos. Sí, así es. Nos ofrece otras posibilidades y precisamente para eso nos preparamos con la información de los otros temas
y que los vamos a ver ahora desde otra perspectiva, así como que vamos de la primaria a la secundaria y de ahí nos vamos a la preparatoria. Yo les he dicho a los alumnos que de acuerdo a tu capacidad te va a llegar el consultante correcto. No te va a llegar uno más problemático o menos problemático, de acuerdo a tu capacidad. Y si tú aumentas tus capacidades, aumentas tus probabilidades, tus posibilidades de ayudar a la gente, te va a llegar un volumen distinto de gente que va a requerir tu técnica. Va a llegar un volumen diferente que va a ser mucho más complicado, más complejo, mayor volumen y gente que de verdad está buscando lo que tú estás aprendiendo, lo que tú estás teniendo, Pati. Sí, así es. Lo que vamos ganando en experiencia también en las aplicaciones es que vamos utilizando, por ejemplo, el listado naranja y ya llega un momento en el de las sesiones en el que bien nos dices que ya sacamos, por ejemplo, este listado azul y nos aclara el panorama. Yo normalmente aplico imanes en este momento, pero de repente alguien me insiste y digo, algo está sucediendo que tengo que tratar a este consultante porque algo le voy a dejar y algo me va a dejar. Algo vas a aprender. Algo voy a aprender. Entonces, tengo que tener esa perspectiva del mutuo aprendizaje, como decía la teoría de los sistemas, dar y recibir. Y entre más das, más recibes. Y entre más aprendes, más tienes que dar y más vas a recibir, como consecuencia directa de esta idea. Así es. Pues aquí nosotros vamos a encontrar 57 páginas y son 452 pares. Y con esto mismo seguimos comprobando también que realmente no es indispensable que ustedes se los aprendan así al pie de la letra. No es necesario que hagamos una letanía, es necesario que tengamos la información completa, que tengamos el aprendizaje para que lo puedas aplicar a través de un testeo kinesiológico. Pues no te aprendes nada, tienes las páginas, haces tu testeo y simplemente lees la información y ya te vas dando una idea de lo que vas a orientar a tu consultante. Nosotros tenemos, pues ya lo hemos repetido en otras ocasiones, miren, más de 20 años de estar manejando estos pares y esta información. Seguimos encontrando temas nuevos, que se descubren nuevos pares y sin embargo, no lo van a creer, pero hemos procurado no aprendernos ninguno precisamente para mantenernos así como que como una tablita blanca para poder captar directamente con la persona lo que realmente necesita. Sí, yo les comento a los alumnos que si yo me aprendo que el par 119 es de la diabetes, llega una persona que me dice, tengo diabetes, de inmediato mi inconsciente ya va a conectar a eso y va a salir ese par. Así es. Entonces prefiero no aprendérmelos, de verdad no me los aprendo, y hago el listado por numeración para poder permitir que la energética fluya con el inconsciente del consultante. Así es. Ahora bien, este libro, me dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que aquí termina en el 319. Es del 1 al 319 por orden alfabético para también evitar el problema de localización. Y este inicia en el 320. O sea, en verdad es la continuación. O sea, no se empalman. Hay gente que me puede preguntar, ¿y si hago el testeo de los dos? No creo que te salga. Haz de cuenta que energéticamente así está desarrollado. Hay gente que dice, desde pidió 3, desde pidió 4, pues bueno. Digamos, yo no voy a cuestionar a Juancho, pero digamos, por técnica tengo que aplicar uno o aplicar el otro. ¿Sí? O aplicar, que ya vimos el otro, que es el emocional. Verde o el rosa. Que es el emocional. Entonces tenemos 3 libros. Este lo vamos a ver, lo vemos en biodescodificación, Pati. Lo estamos viendo. Este lo vemos en nivel básico y este lo vamos en el nivel avanzado. Pues como yo en algunas ocasiones también les he comentado, pienso que hay que tener orden en nuestras ideas. Entonces, si aplico una técnica, me baso en un listado primero. Quizás a la siguiente sesión utilizo otro listado, como podría ser el azul, en el orden en el que ustedes empiecen o en el orden en el que Juancho nos indique. Muevo los pies y pregunto qué listado necesita. Y procuro utilizar uno solo para no mezclar ideas y para tener una información mucho más clara.
hasta ahora no me ha sucedido que ningún consultante necesite de uno, necesite de otro y necesite complementos de otro. Creo yo que es, como les digo, por pues como una medida de trabajo, como un orden para seguir un trabajo. Luego me preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué nada más de uno? Simplemente por experiencia. O sea, yo te estoy vendiendo mi experiencia, te estoy compartiendo mi experiencia. Entonces, ¿por qué? Pues no sé, yo así lo he hecho. Es lo que le preguntaban al hipnoterapeuta, ¿cómo se llama Erickson. ¿Y cómo lo hace? Pues no sé, nada más lo hago. O sea, y esto me ha llevado a muy buenos resultados maravillosos. Entonces, ¿para qué le mueves? Ajá. ¿Para qué le cambias? Además, es la pregunta clásica. Además, llevamos mucho tiempo, por ejemplo, cocinando y muchas veces damos una receta y decimos, vamos a hacer sopa de fideo. Y ya te preguntan, ¿y si pongo de estrellita? ¿Y si le pongo arroz? No, pues entonces ya no hicimos sopa de fideo. No hay problema con la acupuntura y con todos los conceptos que maneja. El problema está en que cuando yo aplico una técnica y pongo unos granitos de acupuntura y pongo de otra técnica y pongo de la que me habló la comadre en el WhatsApp y pongo de biomagnetismo, yo soy la que estoy haciendo una revoltura, no las técnicas. Por eso muchas veces no podemos ver claramente el avance. Si no tenemos claras las ideas, no vas a tener claro también el proceder con tu consultante, y acuérdense que nosotros somos los que le damos también la seriedad a estas aplicaciones, y si ando saltando de una cosa y de la otra, así anda también mi mente con un concepto con otro, y entonces no tengo orden. Entonces es una sugerencia, como bien dices, ¿no? En base a la experiencia, pues que utilicemos por testeo uno u otro o el otro. Algo muy importante que es muy interesante. Bueno, vienen varias ideas a la cabeza en este momento. El por qué, el para qué. Nosotros podemos decirte para qué sirve, ¿sí? Y cuál sería el resultado. Más sin embargo, muchos por qué no sé. ¿Por qué el punto yuan de aquí del intestino grueso funciona? Esto, digamos, me da una explicación cuál es su funcionalidad, pero ¿por qué por qué hace lo que hace? Y la técnica tiene 5.000 años de la medicina tradicional china. Hay muchas preguntas que podemos hacer por qué. Sin embargo, ahí se queda. ¿Funciona? Sí, adelante. Es como las tres rejas. ¿Es verdad? ¿Es bueno para alguien? Y sí y sí. Muy bien, pues adelante. Adelante, Pati. Muy bien. Pues todo esto de los listados tiene igual también un origen basado obviamente en la aplicación de los campos magnéticos. Bueno, más o menos por 1900, que será 68, se hicieron una serie de congresos organizados por el doctor Héctor Solórzano del Río. Él hace un congreso, invita a varios participantes de diferentes partes del mundo, y a ese congreso llega el doctor Richard Berinmeyer. Él ya había sido director médico de la NASA, y él sabía y conocía perfectamente los experimentos que se estaban haciendo en el espacio con los campos magnéticos. Se da cuenta también que al revisar a los astronautas cuando regresaban a Tierra y les hacían una serie de pruebas, él se daba cuenta de que tenían un pie más largo que el otro y que era una diferencia muy visible. Notoria, sí. Sí, muy notoria. Entonces a él le llamó a eso el enigma de la pierna corta. Se dio cuenta, como les digo, que había esa diferencia en los pies, investigó por qué era esa diferencia, y es donde empieza a encontrar algo que ya se estaba manejando también, que era el tema de la kinesiología. Bueno, pues él, como estaba estudiando lo de los campos magnéticos, logra descubrir que había un desequilibrio entre las moléculas de hidrógeno y de oxígeno en el cuerpo. Era como una descompensación por el tiempo que pasaban en el espacio. Y entonces se encuentra, por la acción de los campos magnéticos y otros científicos que ya estaban trabajando además con los campos magnéticos, encuentra que poniendo un polo en diferentes partes del cuerpo,
esas moléculas empezaban a organizarse. Y claro que él entonces da el concepto de polo biomagnético, porque decía, pongo un negativo y observo qué pasa en ese cuerpo. Pongo un polo positivo y observo qué pasa. Él determina que hay pues ciertas características, es decir, que si ponía un imán, por ejemplo, en polo negativo en cualquier parte del cuerpo, entonces él suponía que esa área estaba trabajando en exceso y que había que ponerle un imán en negativo, que era como reducir la actividad. Y si ponía un positivo, quiere decir que entonces esa zona estaba trabajando muy lento y que al poner esa polaridad se iba a reactivar. Entonces, él simplemente ponía el imán, observaba el movimiento de los pies y veía que había una corrección, porque decía él, ya se ganaron y ya se ordenaron las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Por eso menciona, como les digo, este concepto del polo biomagnético. Se dice que en esas conferencias está observando y está viendo el doctor Isaac Boyce, y que cuando él regresa esa idea pues le parece extraordinaria, y entonces empieza también a tomar los principios de la acupuntura, y entonces dice, pues ¿por qué poner nada más un polo? Él va a poner los dos. La cuestión es aquí que no teníamos ninguna información, entonces simplemente te ibas a las áreas grandes del cuerpo, por así decirlo, y el doctor Benning-Meyer decía, a ver en el estómago cómo está trabajando, y ponía un polo negativo o positivo y observaba la diferencia en los pies. Si era correcto, pues los pies iban a estar parejos. Si no era la polaridad adecuada, seguían en esa diferencia. Entonces, tomando los conceptos del yin y del yang, él dice, si puse uno negativo, como les digo, decía el estómago estaba trabajando demasiado rápido. Y dice, el intestino, vamos a ver cómo está trabajando, el páncreas. Entonces, como que eran órganos principales y era la forma de colocar, pero si tú le explicabas a la persona, pues, qué es lo que tengo o en qué más me beneficia, pues la información, a pesar de ser todo un investigador y estar en la NASA, pues la información se quedaba corta. Precisamente por eso viene esto del biomagnetismo médico y de empezar a generar información, porque entonces ya se asoció como médico, dice, pues vamos a asociar esas diferencias de moléculas y de átomos y de cargas positivas y negativas, y vamos a observar cómo se relacionan con determinadas enfermedades. Pero para no meterse en problemas, pues el doctor Boyce en ese momento dijo, marcan una sintomatología similar, y ahí es donde los demás también empezamos a hacer revolturas, porque entonces ya empezaron a determinar que un par marcaba determinada enfermedad, y no, un par nada más te marca determinadas características, son posibilidades. Pero bueno, se empiezan a generar entonces en su momento. El doctor Boyce, a través de ese testeo kinesiológico, pues encontró al principio cerca de así un máximo de 160 pares, y eran regiones anatómicas, y él las relaciona con los microbios que pues también en esa época se empezaban a conocer y a determinar. Entonces, había cuadritos o había pares en los que no había información, pero decía el doctor, pues yo encontré uno, y empieza a tener mucho éxito en sus clases, y a los alumnos les empieza a pedir también que, como una muestra de que habían terminado sus clases con él, pues que dieran como una especie de tesis y encontraran un par. Y los pares fueron aumentando, como fueron aumentando también las imágenes, pero pues eran imágenes anatómicas, y empezaron los pares así como que a crecer como los gremlins, porque ya teníamos 160, después fueron como 200, 240, 300, 360. En la actualidad pues tenemos muchísimos pares, y créanme que no terminaríamos, eso vamos a ver más adelante por qué. Sí. Entonces, es el doctor Benning-Meyer quien nos empieza hablando acerca del polo biomagnético y los lugares anatómicos donde los podíamos colocar. Pero en esta historia
se une a Esta investigación. grupo de conceptos, lo que encuentra este doctor Royal Raymond Rife, que hace diferentes frecuencias para identificar esos microbios. Él se encarga de crear los microscopios, porque no había tecnología. Entonces él pone las máquinas de campos pulsantes, de las cuales también se generan las frecuencias del Zapper para desactivar los microbios. Y entonces esas son las ideas que toma el doctor para encontrar una zona anatómica y los microorganismos que pueden estar ahí asociados, y que determinando las combinaciones de las polaridades se desactivaban estos microorganismos. Entonces, a mí lo que me gusta es que nos damos cuenta de que si todo el cuerpo funciona de una manera sincronizada y en sistema, estos investigadores, cada uno hizo un aporte para lo que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces no podemos irnos con uno solo, porque son varios los que intervienen. Claro. Por fortuna también el doctor Sodi Pallares, como mexicano, le da un avance extraordinario a la colocación de los imanes, y es muy importante que nosotros conozcamos la labor también, pues, de estos investigadores que tienen aquí los recursos para hacer estas propuestas. Durante mucho tiempo que yo leí al doctor Raymond Rife, fue una historia muy interesante el hecho de que él desarrollara toda esa tecnología y que fue descubriendo los campos magnéticos de cada una, la vibración de cada una de estos patógenos, de las bacterias, de los virus, y simplemente él decía que cambiando ese campo vibracional, esa frecuencia vibracional, era posible eliminarlos. Es una de las bases, desde mi punto de vista fundamental, de por qué los imanes pueden actuar de esa manera. Era una investigación tan importante, Pati, que lo que sucede es que la medicina oficial, los laboratorios se pusieron de acuerdo en destrozarlo, en acabar con él. Le destruyeron su laboratorio bajo el auspicio, pues, de los alópatas, porque era peligroso para sus intereses pensar que con una vibración, con un campo magnético, un campo electromagnético, pudieran eliminar las infecciones. Era una locura para ellos, que les iba a quitar el negocio. Lo destruyeron, lo dejaron en la calle, anduvo ya rodando por aquí y por allá. Ay, qué pena. Y murió muy pobre. Murió prácticamente sin nada, y casi en el manicomio. Realmente fue algo que a mí me sorprendió, y que toda esa investigación que él hizo era para que en la actualidad tuviéramos de verdad algo distinto, pero pasó eso. Así es. Así es. Pues tan efectivos son y con esas bases científicas, que en la actualidad seguimos encontrando las frecuencias Rife, que es con lo que se aplica, y recuerden que con esto se generan también la electroacupuntura, y de lo que toma también la base Hammer. Entonces, de hecho, pues hay un padecimiento del cual así tengo mucha conciencia, porque es lo que vivimos en casa con mi nietecito, que las frecuencias Rife funcionan muy bien para los casos de epilepsia. Entonces, no solo tienen que ver con los microorganismos, sino con la activación de las diferentes funciones en nuestro cerebro. Y hemos tenido también una comprobación extraordinaria con una persona que pasó por una situación de depresión terrible, cuando fallece en un accidente automovilístico su único hijo. Era una depresión de la cual ella reconoce que estaba en el punto en donde no podía salir de ese proceso, de ese periodo. Y con las frecuencias Rife y las frecuencias binaurales, me parece que también así se llaman, empieza a tener una mejoría enorme, y son cosas que obviamente no podrías ir a comprar a una farmacia. Esa es la cuestión.
Efectivamente, sí, pero o sea, la desventaja es de que no funciona como un medicamento, sino que es un proceso que se tiene que ir Personalizado, llevando ¿no? poco Poco a a poco. poco pero funciona muy bien. Sí, así es. De esto podemos llegar a varias cuestiones. Regresando con el doctor Berimeyer, ver cómo la experiencia, y no es cualquier persona Berimeyer, era el médico de la NASA. A partir de entonces, de que él observa ese detalle, ponen imanes, Pati, en los trajes de Trajes de los los astronautas astronautas. para evitar el desgaste de los huesos, Sí, para evitar una serie de circunstancias, y nos demos cuenta ya en este nivel avanzado la importancia que son los campos magnéticos. Porque el primer nivel, lo que hacemos en el curso de biomagnetismo, damos las bases para que ustedes apliquen. Y están los alumnos tan enfocados en hacer el testeo, tan enfocados en aplicar, que esos detalles que ya vamos tocando para ti, no los tocamos para no saturar, así es. sobresaturar al Al alumno. alumno. Ahorita ya podemos ir viendo con más claridad, con más efectividad, Así es. ¿sí? Entonces, vamos a dar un pequeño descanso, Pati, Sí. ya pensando en el doctor Royal Raymond Reed. Les pido que busquen su historia, que busquen su desarrollo. De verdad, vale la pena que aprendamos mucho de todo esto, de lo que es el biomagnetismo, la vibración, que es lo que vamos a manejar mucho en este nivel avanzado, Pati. Sí, y que aquí, la verdad, todos los que estudiamos y los que practicamos y los que conocemos de esta técnica, realmente aquí sí, todos participamos con nuestra experiencia, con la comprobación de los pares, con la funcionalidad de lo que estamos haciendo y precisamente por eso ya nosotros tenemos que tener toda la seguridad de lo que estamos haciendo porque ha tenido muchísimas vías de comprobación, muchas bases científicas y pues ya nosotros lo que tenemos que hacer es tener toda esa seguridad de todos estos personajes por lo que han hecho y aplicar los imanes, la verdad, con toda confianza, porque no habrá manera, como también lo hemos dicho en otras ocasiones, no habría manera, a menos que no tengamos la información adecuada, de que causemos un daño a quien se acerca a nosotros. No es nuestra naturaleza. Bien, compañeros, regresamos en un momento más con la parte siguiente. Gracias. Sebio, biomagnetismo en línea. Bien, compañeros, vamos a continuar con este curso avanzado de biomagnetismo. Nos quedamos con el doctor Royal Raymond Wright desarrollando esto que es lo que la vibración, la frecuencia vibratoria, que es muy interesante para ti. Adelante. Así es, él en 1920 desarrolla distintos microscopios para observar el efecto de los campos magnéticos en las bacterias. Encontró que los campos alternos o pulsantes causaban cambios dramáticos dependiendo de la frecuencia y creó una máquina para producir esas frecuencias y él la llama la Beam Ray Machine. Es la causa por la cual fue atacado por Los laboratorios. por ese aparatito. Sí. Dice, encuentra que cada tipo de bacteria parecía responder a un tipo determinado de frecuencia y que todo ser vivo, fíjense ustedes, vivo o muerto, tiene una frecuencia electromagnética asociada a la que vibra como si fuera su huella digital. Es que llegar a ese concepto, imagínate cuántos estudios y cuántas comprobaciones le debieron haber llevado y no digamos el tiempo y la dedicación simplemente. Describió cómo los medios ácidos y alcalinos influyen en las actividades de los microorganismos. Como comentábamos, pues ahora nos damos cuenta de por qué pues, los laboratorios iban a estar en contra de esas ideas. Además, realizó diversos experimentos de análisis de la respuesta de los virus ante cargas energéticas de polaridad opuesta. Es decir, que él ya había encontrado que sometiendo a estos microorganismos a diferentes cargas, se podían desactivar. Claro. Cuando el doctor Goiz nos dice que se encuentran dos áreas y que al colocar cargas diferentes se despolarizan, pues ya nos damos cuenta
de cómo pues es una manera quizás de aterrizar toda la información que el doctor Rife estaba encontrando. Sí, es muy interesante esta parte. Ya más adelante yo me voy a hacer un viaje a Tijuana y recién moría la doctora Guida Clark. Ella desarrolla algo que se llama Zapper, Exacto. el Zapper. Y había que buscar la frecuencia vibratoria en ese Zapper que ella desarrolla para poderlo llevar a cabo la desinfección. Una pregunta que se le hicieron a la doctora Clark, un amigo mío, le dice, eh, oiga doctora, yo con lo que usted hace, con su zapper, yo lo puedo hacer con los imanes. Y dice, pero ¿para qué usar imanes si podemos usar el zapper? Aparatito. Sí, era una cosa muy, muy interesante de esa relación que hay. Eh, pero en la realidad dice, un amigo mío, Paco Garza, dice, ¿y por qué no aplicamos los dos? Y en ese momento empezamos a aplicar nosotros, ya de alguna manera, ese zapper, y él desarrolló un zapper que es multivibracional, pero muy, 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 muy exacto, muy bueno, junto con los campos magnéticos, y empezamos a encontrar resultados, pero maravillosos. Desafortunadamente este compañero en la actualidad ya está bastante grande, ya no es fácil que te haga un zapper, de repente nos manda zappers, pero es una vez cada 6 meses. No, Y cuando lo localizamos, pues es ya una flor de su jardín, como dice. es muy complicado, pero sí que es muy, muy importante. Cuando yo voy a España, allá venden zappers y lo venden, es caro Sí, el zapper, claro. pero digamos, para poder distribuir es muy complicado, muy complejo. Pero de Así verdad es. es funcional ese complejo vibratorio y también es muy importante que el imán no solamente emana electrones y protones y demás que hemos hablado, también que genera una fuerza vibratoria. Una de las preguntas que me hacen muy seguido, Pati, es por qué la gente se queda dormida. Porque en la pineal pones el negativo y esa frecuencia vibratoria alfa es reparadora y es para que la gente se repare. Se queda dormida, descansa y genera esa reacción. Así es. Entonces, poco a poco, conforme pasa el tiempo, vamos entendiendo esta relación muy importante entre cuerpo humano, órganos, tejidos, células, con el campo vibratorio, que genera que generan los imanes. Sí, y si a estas historias le vamos añadiendo a otros personajes con todo lo que han investigado, pues tendría que hablar igual también de las esencias florales del doctor Bach, quien nos dice que un estado de enfermedad o una condición emocional severa hace que nuestra frecuencia vibratoria se modifique. Por eso también nos hace propensos a diferentes enfermedades y pasamos por diferentes periodos emocionales. Vean cómo todo tiene una relación, pero lo que nosotros tenemos que tener nada más es, como les digo, un orden para ir conociendo todo esto. Una Y diferencia, las posibilidades que tenemos para atender a las personas. una diferencia muy importante del biomagnetismo médico y el biomagnetismo holístico es que en el biomagnetismo holístico somos integradores. El biomagnetismo médico le pregunta al doctor Boyce, dice, no, nada que ver con la acupuntura, nada que ver con lo demás, solamente aplicas esto. ¿No? Y hay que ser un poquito, digamos, es su perspectiva y es su punto de vista, está muy bien. Nosotros nos ampliamos en ese punto de vista y creamos es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a entrar para ti lo que es el par biomagnético. El par biomagnético entonces es el resultado natural de la observación, formación, las investigaciones y las lecturas de los precursores. Nadie le quita al doctor Goiz pues su participación en este conocimiento, pero tenemos que tener nada más también nosotros clara la idea de que aquí participaron varios y como les comentaba, pues hasta nosotros también todos los días participamos de esa información. Partiendo de estas bases y de que ya tenía él conocimientos de acupuntura, encontró que hay dos polos pares y entonces él llama par biomagnético.
lo descubre más o menos por el año de 1988, lo cual hace que esta técnica sea pues relativamente joven y prácticamente esté en pañales, así que todavía nos espera mucho por seguir Pues ya, aprendiendo. pues el bebé ya creció 30 años, o sea, no, Así es. no es tan joven ya, Es- pero bueno. y tiene bases de Ento- cientos de años, miles de años atrás. Entonces él relaciona, vean ustedes también estos conceptos, una resonancia energética y vibracional soportada por la distorsión del pH de dos puntos específicos y que pueden variar en intensidad, pero no en ubicación. Es exactamente el mismo efecto o la misma situación de cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un campo, en una cueva, y lanzamos una voz y entonces eso forma un eco. Es decir, forma una vibración que se repite en otra parte de esa zona. Nosotros aquí lo tomamos como partes del cuerpo. Entonces, a través de esta técnica se identifica la presencia de microorganismos y menciona que son los patógenos, virus, bacterias, hongos o parásitos y disfunciones orgánicas, que es lo que ya se manejaba con Riffer y con el doctor Berin Meyer. El impacto que se consigue por la inducción de las dos cargas energéticas no aumenta ni resta energía al organismo humano, sino que neutraliza, que ese campo sea neutral, es decir, lo que tomaríamos como el concepto de neutro en el famoso pH, queda neutra esa zona o esa carga y entonces el organismo puede recuperar más fácilmente la salud. Muy bien. Inicialmente solo había unas gráficas anatómicas para indicar dónde colocar un imán. Después ya se empezaron a manejar puntos anatómicos, tanto internos como externos. Y lo que les comentaba, en un principio fueron cerca de 110 pares. Primero tenían 90, carecían de mucha información, fue aumentando a 130, luego como les digo 160, y luego ya cuando nos dimos cuenta ya había 220, 240, y viene el auge del internet, y van saliendo, así era un máximo como de 360 pares. En la actualidad sabemos que irán aumentando estos pares si tomamos en cuenta la relación con los puntos acupunturales que también se asocian y forman parte de nuestro cuerpo humano. Así es que si nosotros hiciéramos unas probabilidades, tendríamos que llegar a multiplicar 360 puntos acupunturales por 360 que son sus reflejos, por así decirlo. Y recuerden que estos puntos son bilaterales, por eso es también esta cuestión. El caso está que llegamos a 129,600 posibilidades, más lo que se acumule al momento. Entonces, cuando alguien pues dijera que encontró un par, pues sí, es loable ese encuentro, esa investigación, pero ahí estamos viendo cómo habría muchísimas más posibilidades. Sí. No por descalificar y no por menospreciarlas, pero las vamos a tener, siempre van a estar ahí. La manera en que hacemos esta cuenta son 360 puntos de acupuntura, más los extras, más los especiales, más los etcétera, son 360 puntos acupunturales. Tengo 360 puntos de acupuntura, pero como es en par, es bilateral, tengo otros 360 Sí. puntos. ¿Cuántas posibles combinaciones puede hacer? Yo estudié en la preparatoria estadística pensando en esa posibilidad, porque no son sin reemplazo. O sea, siempre todos con todos, todos contra todos. Todos contra todos. Sí, entonces, cuando haces una combinación con uno, no lo vas a quitar, lo vas a dejar, pues va a combinar con otro. Entonces tienes que multiplicar 360 por 360, entonces te da 129,600 posibilidades de pares biomagnéticos. Entonces, sería cuestión de nunca acabar. Ahora, eso es, digamos, estadísticamente hablando, pero usemos la lógica. Por eso cuando llegó al punto de 240, me parece, el doctor Gois dijo, con estos eran suficientes. 160 o 240, no recuerdo bien el número, dijo. ¿Por qué? Porque con esos pares cubrías muchas funciones, muchas posibilidades.
Y ahí es donde empezamos a desarrollar algo muy distinto. Ahora, yo un día le dije a Patti, no es tanto que estemos buscando pares, Patti, sino estamos buscando padecimientos. Estamos buscando, al preguntar Esas al cuerpo, posibilidades. el cuerpo te dice un par que equivale a esto, a esta bacteria, a este virus que está haciendo daño, equivale a eso. Yo creo que no estamos preguntando por el par, estamos preguntando por la equivalencia. Entonces, eso también nos lleva a una situación, pero también nos lleva a pensar que si pones ese par, no vas a eliminar esa bacteria, ese virus o esa situación, sino que estás localizándola energéticamente. Así es. Entonces ya viene una serie de posibilidades. Pues estarías localizando una posibilidad de Claro. muchas. Precisamente por eso es lo que le da al instituto pues esta diferencia, por así decirlo, porque hablamos de una posibilidad integrativa, que además integra. ¿Qué integras? Pues diferentes conceptos. ¿Cómo quieres recuperar la condición de acidificación o de alcalinidad de un terreno, de una zona en tu cuerpo, si no modificas la alimentación? Porque es a partir de ahí de donde nosotros transformamos y asimilamos la toma de nutrientes. Entonces, si tu alimentación no es buena, ¿cuántas moléculas de hidrógeno y de oxígeno vas a tener? Claro. Nomás pensado así de sencillo. Si quieres defenderte de estos microorganismos, pues tienes que tener un terreno propicio para la salud, no para los microbios. ¿De qué depende esa condición? Nuevamente vamos a integrar todos los factores de la edad, de la genética, de la alimentación, del lugar en el que vives. Es un todo porque nuestro cuerpo funciona a través de un todo. Y además hay una situación muy importante. Los órganos están asociados entre sí. Y no puedes ignorar esa asociación. No. Uno genera que en el otro haya un problema, ese genera que en el otro. Es toda una asociación que no podemos ignorar y decir, nada más está enfermo el páncreas y el hígado. No podemos hacer eso. Siempre hay gran posibilidades. Así es. Bueno, como hemos manejado tradicionalmente la información, como cuando hablamos de diabetes y decimos es que es el páncreas, pues ya vimos que no, porque si el hígado no le da energía, el páncreas tampoco va a tener con qué funcionar y también se altera el pulmón y se altera también el riñón, se altera la circulación, es decir, es un todo, no podemos hablar solamente de un solo factor, hay que tomar en cuenta varios. Hablando de varices, hablando decías de diabetes, ¿quién le manda la señal al páncreas? ¿Quién le manda la señal a los islotes de Langerhans que están en el páncreas de que tiene que generar insulina? ¿Quién le manda la información? La paratiroides. La paratiroides la manda a las suprarrenales la manda al páncreas. Pero ¿quién le dice a las paratiroides? ¿A quién le dice? La información llega, la lengua, desde que estás viendo el alimento, ya mandaste información a todo el sistema, ya le dijeron a la paratiroides, aguas porque viene esto, y ya empezó a generar insulina desde mucho antes de que te lo comas. Que te des cuenta. Entonces nos damos cuenta de esa situación, de toda la integración que existe en nuestro cuerpo. La célula más pequeñita y más chiquita y más alejada de tu boca ya sabe que te vas a comer un rico pastel. Ya sabe lo que viene. Ya sabe lo que viene. Entonces, es una información global. Por lo tanto, no puedes nada más aplicar un imán, un par de imanes. Tienes que hacer valer esa integración. Por eso en el primer módulo, el primer curso, les decimos, una de las tareas fue, ¿qué es la homeostasis? Es una de las principales tareas que dejamos de tarea, que es la apoptosis celular. ¿Por qué no se genera la apoptosis? O sea, que aquí viene a tomar integración de por qué mandamos cada una de las tareas. Y tiene un significado importante. Pero aquí vamos integrando toda esta situación. Toda esa información. Adelante, Pati. Entonces, pues sería muchísima información. Pensando en que ya tuviéramos 129,000 pares, pero con los que tenemos ahora, que son, no sé, como cerca de 1,000 pares, y habrá como 1,200, pero todos son partes del cuerpo. Entonces, si tuviéramos que pensar que para casi cada célula tendrías que ponerle un imán, o cada parte del cuerpo en específico, recuerden que toda esa información también anatómica
ya está clasificada por aparatos y sistemas, por las partes de la cabeza, de los brazos, todo eso. Bueno, tanta información con los pares también requiere una organización. El doctor Gois propuso que se clasificaran en pares regulares, pares disfuncionales, pares emocionales, los famosos reservorios o pares especiales, porque les ponía un nombre de alguna persona, pues claro, como buen amigo o como persona que está creando unos lineamientos de su técnica, dice, pues este par es para que lleve el nombre de mi hermana, este par que lleve el nombre de un amigo o lazo, este par que lleve el nombre de una zona, Escaret. ¿Dónde lo descubrieron? Este David, el otro es el par Gois, pues por eso son especiales, pues, se los brinda como los toros a algún conocido. Pero bueno, él le pudo poner esa clasificación, que es una clasificación general. Nosotros encontramos listados por partes del cuerpo, pares que pertenecen a la cabeza, al rostro, a los brazos. Esa es otra manera de clasificar. Esa misma información la encontramos también por orden alfabético. Claro. Partes del cuerpo, pero por orden alfabético. Encontramos listados que inician, por ejemplo, por todos los que pertenecen a virus, todos los que son de bacterias, todos los que son de hongos. También eso es válido. Los encontramos asociados a alteraciones. Todos los pares que van para trastornos digestivos, los que van para trastornos respiratorios, también es válida. Dice, esta clasificación sería interminable. En cada ocasión encontraríamos alguna manera de organizar el contenido. Cuando vamos leyendo la información, lees los nombres de los pares según el orden que tengan y te vas dando cuenta de que prácticamente es la misma información, es lo que vamos manejando en términos generales. Lo sobresaliente es recordar que estas áreas anatómicas están relacionadas con una sintomatología similar que nos lleva a conocer síntomas y malestares sin tener que poner un nombre o un término médico. Lo que tú decías, ¿quién le da energía al vasopáncreas? ¿Quién le manda la información a la tiroides? Y no necesito ponerle una etiqueta. Usted tiene o no tiene tal enfermedad. Estos pares del listado azul, que era lo que les mencionaba, van del 320 al 772. Dice, les dije, 57 páginas y vamos a encontrar 452 pares en total. Algunos están relacionados con procesos metabólicos, es decir, que tienen una función para la obesidad, para bajar de peso, para tratar las adicciones y los trastornos que causa, no sé, un alcoholismo, por ejemplo, o el consumo de alguna droga, para que se normalicen las glándulas, para trastornos de la columna y unos puntos que también nos dan mucha información y una posibilidad de aprender una técnica diferente, que son los puntos Yuan de acupuntura. Muy bien. Ok, hasta aquí llegamos con esa parte. Pues muy interesante todo esto, Pati, que en los primer curso de biomagnetismo holístico, en el 1, no pudimos ver, pero que ya vamos entendiendo y dándonos cuenta desde dónde está esa posibilidad y sobre todo la segunda lista, que ahora a partir de ahorita lo vamos a empezar a desarrollar, ya vamos a ver. Los pares, va a tener una cuestión más práctica. Y Pati, pues muchas gracias por toda tu información y todo tu apoyo. Gracias.